Hola, hoy vas a aprender algo nuevo, un tema súper importante para tu desarrollo y para el desarrollo de la sociedad, como es el que vamos a tocar en la siguiente. Por mucho tiempo nuestra conducta, porque actuamos de esta forma, porque reaccionamos así, porque somos así cuando estamos frente a un grupo y cuando estamos solos, fue objeto de estudio. Y todo esto se centra en una ciencia que se ha encargado de darle razones o por qué a lo que somos, a nuestro comportamiento. Una ciencia que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a desarrollar nuestra cognición, a interactuar de la mejor forma con la sociedad, a resolver nuestros problemas y sobre todo a cambiarnos y a cambiar no solo a la sociedad sino al mundo como tal. Y les estoy hablando de la psicología. De allí es que derivan diferentes ramas aplicables en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Uno de esos ámbitos súper importantes, porque es el área donde más nos desenvolvemos y donde más hacemos vida, es la psicología social, que no es más que entender el por qué actuamos de esta forma o de esta forma cuando estamos con un grupo. Es el interactuar sentimientos, emociones, pensamientos, ideas con las otras personas y entender que no solamente estamos ubicados en un espacio geográfico, no, sino también entender que estamos en un ambiente delimitado por una lengua, una cultura, por un punto de vista, por una opinión que es lo que nos diferencia y es lo que nos hace surgir como sociedad. Pero para entender mejor este tema tenemos que trasladarnos hasta el siglo XIX, pues ya desde esa época o incluso antes han demostrado investigaciones que este era un tópico ya tocado por diferentes filósofos o sociólogos, que indirectamente todo apuntaba era a ese concepto. Sin embargo, no sabían que estaban trabajando en ello y en una solución que actualmente es súper fundamental en el desarrollo del individuo y de la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de Gabriel Tarde, un sociólogo francés que se dedicó a estudiar sobre la sociología y que él decía que la sociología viene dada por un proceso químico de interacciones entre las personas que se están comunicando, pero que la fuerza fundamental de ambos es la imitación y la innovación, que generalmente esto es lo que ocurre en la familia, que si yo veo de pequeño que mi mamá ordena el cuarto de esta forma y pone el jarrón ahí, yo voy a crecer sabiendo y teniendo presente que ese jarrón va ahí y yo lo voy a ordenar ahí por los siglos de los siglos. Es un patrón que se va copiando según Gabriel. Otro que puso su granito de arena dentro de la psicología social y que aportó en ese tiempo gran enseñanza fue Gustave Le Bon, quien centró su investigación en la psicología de masas. Él decía o exponía que el grupo siempre va a causar influencia sobre el individuo. ¿Por qué? Porque él decía, si yo como individuo estoy inmerso dentro de un grupo, me voy a sentir primero como líder, como fortalecido de que no estoy solo primero. Segundo, de que por instinto el ser humano trata de sobrevivir. Y cuando está con otro grupo, ese mecanismo de supervivencia se eleva. Otra razón es que si yo estoy triste y ese grupo es alegre, es vivaz, todo eso se me va a contagiar a mí, ese sentir, ese actuar y puede que me suba la energía. De ahí es que él deriva que el grupo interviene sobre el individuo. Otro que aportó gran aprendizaje a lo que es la psicología social es Emile Durkheim, un sociólogo también francés que se centró en explicar la diferencia que existe entre la conciencia colectiva y la conciencia individual. ¿Cómo pienso yo cuando estoy solo? ¿Cómo pienso yo cuando estoy con el colectivo? Porque son muchos factores que intervienen cuando estoy solo y cuando estoy con otras personas. Posteriormente, llega Serge Moscovici, quien organiza, reformula y expone su teoría basada en estas tres principales investigaciones, resultando así que él explicara que las representaciones expuestas por Emile de la conciencia colectiva y la conciencia individual eran ciertas y eran de estudiar su importancia basadas en lo que fue de Gustave Le Bon y de Gabriel Tarde. Y así fue como empezó a agarrar forma la psicología social, al punto que llegaron personas y se convirtieron en sus antecesores para conocer y formar lo que hoy en día conocemos como es esta ciencia. Entre sus antecesores podemos nombrar, en cuanto al área sociológica, Charles Coley expone que
Lo que piense el grupo, lo que piensen las otras personas, la sociedad, va a influir en lo que soy yo como persona. Y eso va a alimentar mi inseguridad y es lo que voy a demostrar. Eso principalmente es lo que él estaba buscando en la explicación y en lo que se basó su investigación. Y por la parte psicológica podemos nombrar la psicología Gestalt, que más adelante lo voy a explicar, Pavlov, quien es el creador de la reflexología, Wundt, quien es el creador del primer laboratorio de psicología, y William James, quien se centró en investigar los hábitos. Como toda ciencia, tiene sus padres. Padres quienes le dieron el punto de partida y el impulso para hacer lo que son hoy en día esos grandes modelos de los que se dedican a este maravilloso arte como es la psicología. Uno de ellos fue Sigmund Freud, quien expuso su enfoque psicoanalítico. Este autor explicaba que los deseos, los pensamientos, las actitudes, todo lo que podemos poner en práctica a la hora de reaccionar o de comunicarnos, lo hacemos de forma inconsciente. Y así fue como él expuso diferentes temas que más adelante lo vamos a tocar con mayor profundidad. Otro padre de la psicología social fue George Mead, con su interaccionismo simbólico. Él expone que en una comunicación, en un diálogo, en este proceso de transmisión del mensaje, hay un intercambio de símbolos, gestos, palabras, expresiones de la cara, el movimiento de manos, muchos símbolos que le agregan sustancia al proceso de comunicación. Y no solo logramos transmitir el mensaje, el cual es uno de los fines de la comunicación, sino ponerle sentimiento y así transmitirle eso a la otra persona y hacer el feedback que tanto se busca en el proceso comunicativo. Otro autor que se considera el padre de la psicología social es Carl Lewin, quien expuso su teoría de campo. Para él es más importante el ahora, el pasado, el futuro, no. Yo como persona, lo que estoy haciendo ahorita es lo que va a definir lo que soy. No importa qué hice ni qué haré, no importa eso que pasé, niñez, crianza, y tampoco importa lo que va a pasar en un futuro conmigo, mi proyecto de vida. Importa lo que estoy haciendo hoy y cómo estoy construyendo yo mi día. Y el cuarto padre de la psicología social fue Bruce Skinner, quien aportó su enfoque conductista. Él expresa que el ser humano percibe y busca a partir de una acción un castigo o una recompensa. No importa los pensamientos que yo pueda tener en este momento, si yo hice una tarea, salgo bien, espero una recompensa, salgo mal, espero un castigo. Y así es como se va desenvolviendo el ser humano y se va moldando a lo que es su relación con la sociedad. Es más importante para él lo que nos rodea que el mismo individuo en sí. Y es de esta forma como poco a poco comienza la reforma, comienza a transitar el sendero de la psicología social y comienza a construirse un mundo súper atractivo donde se ve manejado, se ven inmersas muchas teorías, las cuales ahora son las patas de esa mesa que el psicólogo toma o la persona que se está dedicando a este estudio o a esta ciencia como base. Tres principales son el conductismo, la gestalt y el psicoanálisis. El conductismo viene dado por Carl Lewin y Watson. Pero dentro de esta teoría hay algo particular y es que primero Watson expone su conductismo watsoniano, que se basa en un simple proceso: estímulo, respuesta. Tú me das un estímulo, tú me das algo y yo te hago el trabajo. Posteriormente surge el conductismo respondiente, que es el de Lewin, y le agrega a ese conductismo watsoniano un nuevo elemento, y es que tú me das un estímulo, yo te doy una respuesta, pero a mitad de proceso también quiero otro estímulo, que este estímulo es el reforzante. Pero luego de esto, y diversos estudios demostraron que este proceso viene dado por un solo elemento y es el fundamental. Y de allí es que nace el neoconductismo. Y es que estímulo, respuesta. Tú me das algo, yo te trabajo. Pero aquí en el centro hay un elemento súper importante.
y es los procesos cognitivos que yo pueda hacer. Tú me das el caramelo, pero pasa por este proceso y yo me pongo a pensar como respuesta antes de dártela, ¿por qué tú me estás dando eso? Antes yo analizo todo esto para poder darte una respuesta. Ese es el neoconductismo. La Gestalt o psicología gestáltica es una teoría que va dirigida más a lo que es la forma. La Gestalt se percibe como un todo, dicen los autores, pero cuando buscas un componente de ese todo ya se pierde lo que es su esencia. Por ejemplo, las películas animadas. Las películas animadas en sí son imágenes. Un dibujante hizo la imagen y después siguió haciendo imágenes que fue ordenando por clips, y todo eso conforma una secuencia que está dentro de un mundo globalizado y que cuando se proyecta, todas esas imágenes se van disparando de forma que lo que uno ve al final sea un video. ¿Cómo se asemeja a esto? Es decir, podemos ver el todo, que es la película, pero cuando tomamos un componente de ese todo ya se desaparece la gestal porque están viendo la imagen. Otro ejemplo puede ser con las ilusiones ópticas. Por ejemplo, con esta. Esta es una imagen sencilla, pero tu cerebro está trabajando al punto de que piensas que esa imagen se está moviendo. Pero tú te acercas y tratas de ver un poco de esa ilusión óptica y ya desaparece como tal el objetivo de esa ilusión, que es hacerte creer algo que no es. La gestalt, en palabras sencillas, es ver una imagen y asociar lo que ya yo tengo de experiencias pasadas y unir lo que estoy viendo más la forma que tengo en la cabeza y dar una conclusión. Según lo que yo tengo acá, no todo el mundo puede percibirlo igual. Y de allí es que derivan los principios de la Gestalt, que son principalmente 6. Por lo menos está la ley de figura y fondo, que es por lo menos esta imagen. La figura es un árbol, pero si te vas al fondo, son animales. Depende de la forma que lo veas. O la ley de continuidad, que son por lo menos esta imagen, que son unos deditos. Pero tu cerebro asocia de que esos deditos van subiendo y esa imagen tiene un límite. Pero tú vas a creer que eso sigue subiendo y esa es la ley de continuidad. Y así mismo hay otras leyes que hicieron que esta ley fuera lo que es hoy una ley modelo. La última ley, que es considerada como una de las más importantes, pues marcó un antes y un después dentro de todo este tema de la psicología social o de la psicología en sí, fue el psicoanálisis, expuesta por Sigmund Freud, que poco la tocamos anteriormente y vamos a profundizar sobre ella. El psicoanálisis es interpretar que todas las funciones humanas, todas las conductas de las personas, vienen dadas desde el inconsciente. De allí es que se deriva un proceso el cual los psicólogos emplean desde ese momento, y es la observación directa. Te sientas y yo te escucho, cuál es tu problema, lo que estás pasando. 2, vamos a recordar lo de la niñez. Cuéntame cómo fue tu niñez, cómo fue tu relación con tus padres, cómo te la llevabas con tus hermanos, cómo era tu desenvolvimiento en el hogar. Y número 3, interpretar. Yo como psicólogo te digo, estos problemas que estás pasando ahorita, tú vienes sembrándolo desde pequeño y ahorita tú estás recogiendo esa cosecha de lo que ya, de ese rencor, de ese egoísmo que tú tenías desde pequeño, y ya posteriormente darle la solución a ese problema. Todo esto basado en lo que dijo Sigmund Freud, de que la mejor terapia, la mejor solución a todos los problemas es la palabra. Desde ese momento los consultorios de psicología fueron primordiales, y no solamente los consultorios médicos, sino el escuchar a otra persona, sea donde sea, cuando tiene un problema, y tú, sin emociones de por medio, darle una solución. Y en todo el desarrollo de esta teoría hay conceptos que le dieron mayor importancia a lo que es este tema del psicoanálisis. Y es que se dieron a conocer muchos tópicos que siempre fueron tratados de una forma y al final, luego de todo el estudio, resultaron otras. Por ejemplo, ahí se trató el tema del complejo de Edipo, que es el sentimiento ambivalente hacia tus progenitores. Yo odio a mi papá profundamente, pero amo a mi mamá. Otro concepto que deriva del psicoanálisis es el ello, el yo y el super yo. Un concepto que se ha manejado mucho tiempo dentro de la psicología, pues según él, nuestro cerebro se divide en 3 partes. El ello, que es el que nos hace complacer necesidades inmediatas y estar bien.
el yo, que es el ego, que es nuestro guardián, no hagas esto, no hagas aquello. Y el super yo, que es la moral, que ya eso se desarrolla con el tiempo. El tercer concepto que él también incluyó dentro de el psicoanálisis fue el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Él dice que el consciente es donde se aloja todo lo que nos gusta, lo que queremos, nuestras metas, lo que somos buenos, todo está en el consciente. Luego viene el preconsciente, que es el depósito de nosotros. Vamos a una exposición y no nos recordamos, vamos al preconsciente. Ahí es donde se aloja todo lo que ya pasamos, o estudiamos o aprendimos. Estoy viviendo una experiencia relacionada a algo que ya había pasado antes, entonces para no hacer algo nuevo, vámonos al depósito llamado preconsciente y hago lo mismo. Y esta otra zona, que para él es la más importante, llamada inconsciente, que ahí es donde se aloja lo que ya nosotros no queremos recordar, pero está ahí. Esos momentos de violencia que tú no querías recordar están en el inconsciente. ¿Y cómo sales de eso? A través de la catarsis, concepto que explicaré más adelante. El cuarto concepto es la esquizofrenia. Por mucho tiempo se vino manejando que la esquizofrenia era doble personalidad. Cuando surge esta teoría, todo eso se derrumba, porque se demostró que la esquizofrenia son conflictos neuronales que hacen que la persona sienta paranoia, cuadros de ansiedad y necesite tratamiento. Y que la doble personalidad en realidad era bipolaridad. A nivel sexual también, el fetichismo, que él dice que es un trauma que venimos arrastrando desde la niñez, la libido o el deseo sexual, las fobias, que él dice que es un choque entre el yo y el super yo, y cuando causa ese choque, nuestro cerebro como que se sacude y causa el miedo irracional, y ahí es cuando viene el tratamiento. La catarsis, que la catarsis generalmente se conoce también como drenar, como purificar. Pero la catarsis no solo es el hecho de botar, como quien dice, la ira, la tristeza que podamos llevar por dentro, sino que la catarsis en realidad purifica el inconsciente, que es lo que estaba mencionando anteriormente. A través de la catarsis es un proceso por el cual tú eliminas todo eso, lo que tienes en el inconsciente y que tú pensabas que ya no recordabas y que querías votar. Pues no, eso está alojado, y es a través de la catarsis que se purifica y se limpia esa zona. La neurosis, que por mucho tiempo se trató como un trastorno casi que cualquiera, y pues no, la neurosis es buscarle sentido a cosas pasadas que ya no tienen remedio, y ahí es cuando viene la ansiedad y la represión, que él explica que es cuando sentimos ira, sentimos furia, que queremos romper todo lo que tengamos enfrente. La represión viene dada cuando no dejamos que desde ese inconsciente salga la violencia, llega al consciente y se consuma la acción de violencia. Ahí es cuando lo reprimimos, y ahí es cuando vienen las enfermedades psicosomáticas causadas en el cuerpo por no hacer la catarsis. Todo es un conjunto que viene dado en secuencia y que al final te hace pensar mucho, y ahí estuviera la importancia de esta teoría llamada psicoanálisis. Y pues bueno, como se pudieron dar cuenta, este tema de la psicología social da para muchísimo. Pero traté de tocar los puntos clave y que ayudarán no solamente a una persona que se dedique a estudiar, que dedique su vida a estudiar esta ciencia, sino a cualquier persona que lo ayude a entenderse un poco cómo es y cómo debe ser con el resto, o por qué me afecta esto, o por qué la otra persona me dice esto, o por qué estoy actuando de esta manera. Espero que les haya gustado muchísimo la información y nos vemos en otra oportunidad. Se despide de ustedes, Alexander Jiménez. Chao.